Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. En España, estas patologías son la principal causa de defunción entre las mujeres, superando al cáncer. Sin embargo, a pesar de las campañas realizadas a lo largo de muchas décadas, la concienciación sobre el impacto de la enfermedad cardiovascular en la mujer sigue siendo subóptima. ¿Cómo se pueden mejorar las estrategias de prevención primaria y secundaria para mejorar el abordaje de estas patologías en la mujer? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, en la realización Jesús Nicolás y como moderadora nos acompaña Lucía Matute, cardióloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Hola, Lucía. Hola, Gemma. En este episodio nos propones hablar sobre prevención cardiovascular en la mujer y cómo la detección precoz y el tratamiento de los factores de riesgo específicos y no específicos del sexo en las mujeres desempeñan un papel indiscutible en la reducción de la enfermedad cardiovascular en esta población. Así es, Gemma. Además, sabemos que las estrategias de prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo reducen significativamente la morbilidad, la mortalidad y los nuevos eventos cardiovasculares. Sin embargo, existen diferencias en el manejo clínico y terapéutico de las mujeres en estos escenarios. Pues para profundizar en todos estos temas nos acompañan Raquel Campuzano Ruiz, cardióloga en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. Hola, Raquel. Hola, encantada de estar con vosotros. Y Leticia Fernández Friera, jefa de cardiología de HM Hospitales y cofundadora de Atria Clinic. Bienvenida, Leticia. Gracias, un placer estar aquí. Vamos a comenzar el episodio hablando sobre concienciación, ya que existe un gran desconocimiento en la mujer sobre la enfermedad cardiovascular y cómo ésta impacta en su pronóstico. Leticia, en la población general, ¿qué percepción tienen las mujeres sobre la enfermedad cardiovascular y qué estrategias podemos implementar para concienciar sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer? Pues parece mentira que aún hoy, en el siglo XXI, existe una falta de concienciación a nivel de la sociedad en general de la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. De hecho, recientemente hemos publicado en la Revista Española de Cardiología una encuesta nacional que muestra que el 74% de la población general en España piensa que la enfermedad cardiovascular no es la primera causa de mortalidad en la mujer, a pesar de que la mortalidad es 10 veces más que el cáncer de mama. Y sin embargo, 3 de cada 4 participantes en esa encuesta piensan que están bien informados. Entonces, es nuestra labor desde la Sociedad Española de Cardiología y desde todas las instituciones en las que nos encontremos realizar una labor muy intensa de educación y estímulo a la población general, porque es verdad que el 80% de enfermedad cardiovascular se puede prevenir y hay mucho que hacer a nivel asistencial, a nivel de formación y educación y a nivel de investigación, con distintos estudios que se están desarrollando pues, para mejorar el estilo de vida, incrementar esa falta de percepción de riesgo de la mujer e implementar medidas para mejorar el infradiagnóstico y el infratratamiento en la mujer. Sí, Leticia, de hecho, en los últimos 2 años, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en el proyecto Mujer y Corazón y cada una en su ámbito para concienciar a las mujeres de que claro que es posible tener un evento vascular aunque seas una mujer y aunque seas una mujer joven, y que además, pese a todo lo que se ha ido diciendo en los últimos años, los síntomas son prácticamente superponibles entre mujeres y hombres, ¿no? De hecho, el 80% de las mujeres, cuando tenemos un evento cardiovascular, un síndrome coronario, tenemos dolor torácico opresivo. Otra cosa es que además se acompañe de otros síntomas que sepamos describir mejor. Pero el dolor torácico sigue siendo un síntoma de alarma que desde luego hay que transmitir a toda la población y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y que ante un dolor torácico hay que acudir a consultar y en menos de 10 minutos deberían estarnos haciendo un electrocardiograma, seas mujer o seas hombre, y que no te ocupes primero de otros roles psicosociales antes de atender tu salud, ¿no? Pero eso pasa por casi copiar un poco, por ejemplo, a las enfermedades oncológicas, que
A ninguna de nosotras se nos pasa hacer nuestros cribados de revisiones oncológicas o las mamografías y, sin embargo, no somos conscientes de que tenemos muchísimo más riesgo de tener un evento vascular que de tener una enfermedad oncológica y no le prestamos ni los mismos cuidados ni la misma atención, ¿no? Y Raquel, centrándonos en la prevención, a la hora de valorar los factores de riesgo cardiovascular clásicos y estimar el riesgo cardiovascular en la mujer, ¿tienen estos factores de riesgo cardiovascular clásicos un impacto diferente en la mujer? ¿Y los modelos de predicción actuales que tenemos disponibles, estratifican bien el riesgo cardiovascular en la mujer? ¿Qué va? Los modelos que tenemos realmente quedan muy pobres, ¿no?, para la estimación del riesgo cardiovascular en la mujer. De hecho, los que estamos utilizando, como mínimo, deberíamos utilizar el riesgo vascular a lo largo de la vida de la mujer, no a 10 años, ¿no? Y además solo contemplan los factores de riesgo clásicos, que empezando por ahí sí que sabemos que, pese a lo que se decía, igualmente, que los lípidos nos hacían menos daño a las mujeres por los estrógenos, sabemos que no, al revés. La hiperlipemia es todavía más dañina en las mujeres, ¿no? La obesidad está incrementándose muchísimo en las mujeres y el tabaquismo también es más dañino. Pero frente a esos factores de riesgo clásicos que ya todos contemplamos, lo que sabemos es que las mujeres tenemos factores de riesgo específicos muy vinculados a la vida hormonal y que debemos contemplar sí o sí. Por ejemplo, el tener un embarazo con hipertensión gestacional o diabetes gestacional va a hacer que tengas 7 veces más riesgo de ser hipertensa o de ser diabética. Y sin embargo, en los años siguientes a ese embarazo, la mujer lo que se dedica es a sacar adelante su familia o sacar adelante su vida profesional y no aparece por el médico. O sea que yo creo que este podcast, ¿no?, para todo el que nos escuche, puede cambiar o ser un punto de inflexión de que hay factores de riesgo, las enfermedades autoinmunes, también las enfermedades oncológicas en la mujer, por supuesto el paso a la menopausia. Todo esto son momentos vitales que aumentan muchísimo el riesgo vascular en la mujer y los que estamos más cercanos a este tema cada vez somos más conscientes de esto, pero muchas veces en las historias clínicas no se pregunta o las mujeres no somos conscientes de que haber tenido un embarazo que no llega a término o un parto pretérmino es un dato de riesgo vascular y que nos deberíamos seguir los factores de riesgo en los siguientes años, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Un problema que tenemos en la consulta es que no tenemos esas herramientas realmente útiles y eficaces para medir el riesgo real de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que englobar, como bien dijo Raquel, los factores de riesgo clásicos, los emergentes, los ligados a aspectos hormonales y también innovar con otras prácticas que nos ayuden a identificar qué mujeres de alto riesgo, qué mujeres de bajo riesgo, y en la consulta no tenemos hoy en día cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, pues cada vez más las sociedades, las guías europeas nos promueven a introducir la imagen vascular como una opción para identificar la presencia de aterosclerosis antes de que ocurra el evento cardiovascular, ¿no? Y a lo mejor pues introduciendo esa ecografía vascular, el TAC, el score de calcio en nuestras mujeres y también en nuestros hombres, pues acompañamos a esas calculadoras de riesgo que son tan limitadas en estas poblaciones a mejorar la estratificación de riesgo y decir, pues esta mujer es rojo, amarillo o verde, ¿no? A mejorar cómo tratamos, identificamos el riesgo de cada una de las mujeres. Sí, porque además, Leticia, hasta hace poco en las guías hemos sido poblaciones especiales, ¿no? ¿Cómo puede ser que el 51% de la población que somos femeninas seamos poblaciones especiales, ¿no? Deberíamos ser población general, ¿no? Totalmente, es que ese es el problema del que estamos tratando hoy, ¿no? Que tradicionalmente el infarto siempre se ha vinculado al sexo masculino y ha habido muy poca investigación y muy poca cultura respecto a qué hacer, cómo diagnosticar, cómo tratar la enfermedad cardiovascular, y ante el desconocimiento lo más fácil es no desarrollar pues, en las guías o en determinados consensos pues, las aplicaciones que hay que implementar, ¿no? Entonces, bueno. Ya lo habéis comentado un poco en esta pregunta, pero con los factores de riesgo específicos del sexo, específicos de la mujer, ¿consideráis que son necesarias, ya lo hemos tocado el tema, pero ¿consideráis que son necesarias rutas asistenciales, protocolos específicos en prevención cardiovascular en cada una de estas fases, ¿no?, del ciclo de la vida de la mujer, como puede ser cuarto trimestre, durante la gestación, durante el embarazo, en la menopausia? Sin duda, ¿no?
desde luego el cuarto trimestre debería ser obligatorio. Otra cosa es cómo organizar esto, ¿no? Porque como decimos muchas veces, son mujeres jóvenes que han tenido un embarazo donde han tenido un problema vascular, pero que parece que después de dar a luz ese problema vascular ha desaparecido. Y al revés, sabemos que justo en esa década siguiente va a ser cuando debute pues esa hipertensión o esa diabetes, y esa mujer joven está criando hijos y sacando su trabajo adelante y no aparece por el médico, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver y estar concienciados todos de quién debería pues abordar esto. Lo primero es que la mujer sepa que si ha tenido una hipertensión o una diabetes o un parto pretérmino, tiene un especial incremento de riesgo frente a una mujer que no lo haya tenido, y que consulte con su médico de atención primaria en el año o los 2 años siguientes para ver si eso se ha corregido y cómo están todas las demás cosas. Pero incluso, bueno, pues se habla de que, y cada vez más los ginecólogos, los pediatras están concienciados con esto. O sea que el cuarto trimestre, ¿no?, que es el tiempo que abarcaría después de ese tercer trimestre al resto de la vida, debería ser supervisado, pero esto sin la concienciación de la mujer que ha tenido ese problema vascular se puede quedar cojo. O sea que creo que el que las mujeres que nos escuchen sepan esto es muy, muy interesante, ¿no? Efectivamente, tenemos que crear esas unidades multidisciplinares, ¿no?, con distintos especialistas que nos ayuden también a captar la atención de las mujeres hacia el corazón, ¿no? El ginecólogo muchas veces es el primer médico de la mujer, pues colaborar para que el ginecólogo y el cardiólogo vean a esa mujer de una forma integral, o el dermatólogo con las enfermedades como psoriasis o lupus, o el neurólogo también, porque el ictus es un problema muy importante en la mujer, ¿no? Entonces, introducir esos circuitos asistenciales con protocolos de riesgo vascular, ¿no? Dejemos aparte realmente el foco de cada uno de nuestras especialidades de forma egoísta para alienarnos todos, y utilizando pues distintas entrevistas clínicas que cada especialista realiza, ¿no?, y otras alternativas como la tecnología de imagen, pues definir y acercarnos más a esa mujer. Además, Leticia, es importantísimo el momento de la menopausia, ¿no?, como un momento de especial aumento de riesgo vascular que también habría que concienciar a toda la población. No solo de he perdido los estrógenos, sino pierdo los estrógenos y lo que eso implica es una redistribución de la grasa visceral, un cambio del perfil metabólico, y más que nunca tengo que adherirme a buenos hábitos de vida, a una buena dieta mediterránea y a un exquisito control de los factores de riesgo, ¿no?, porque somos especialmente vulnerables a la enfermedad vascular a partir de ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, las guías europeas de prevención cardiovascular establecen los 50 años como una edad óptima donde la mujer no se puede permitir no realizar una revisión cardiovascular en profundidad, ¿no? Cualquier momento es bueno y tenemos que adaptarnos también al ciclo vital de la mujer, ¿no? Aprovechar esas ocasiones durante el embarazo, que una mujer siempre está más consciente de su cuerpo y de los cambios que está experimentando, ¿no?, pues con la preeclampsia o diabetes gestacional, o simplemente para saber que esa salud tiene que mantenerse durante el resto de su vida, o con ya momentos de adolescencia cuando empezamos con problemas como la obesidad o el sedentarismo en la mujer, ¿no? El ovario poliquístico, ¿no? El ovario poliquístico, o sea, determinadas situaciones que pueden ir apareciendo a lo largo de la vida de una mujer y que sirvan de imán para que los cardiólogos podamos ofrecerles las mejores posibilidades para prevenir, diagnosticar y tratar lo que le esté ocurriendo en ese momento. Pues sí, o sea, concienciar a la población, montar redes entre diferentes especialidades, ¿no?, y muchas veces también concienciarnos nosotros, que muchas veces incluso en la historia clínica no hacemos una anamnesis correcta preguntando, pues, ¿no?, cuándo ha sido la menopausia, si menopausia precoz, cómo han ido los embarazos. Esto también debería formar parte de la historia clínica del cardiólogo, ¿no? Y siguiendo con los factores de riesgo no clásicos, también ahora me gustaría preguntaros por la salud mental, ya que este año también han salido las guías europeas sobre la salud mental y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, para que me digáis vuestra opinión sobre qué papel juega la salud mental en la enfermedad cardiovascular, específicamente en la mujer, y cómo podemos hacer una valoración clínica adecuada en la consulta, orientarlo inicialmente. Pues me alegro mucho que saquéis esa pregunta, ¿no?, porque por primera vez tenemos unas guías de enfermedad cardiovascular y salud mental, y es tremendo el impacto de la salud mental en la enfermedad cardiovascular en la mujer. De hecho, después de un síndrome coronario, hasta el 40%, si no más, de las mujeres tienen depresión,
y un 60% tienen ansiedad, que son cifras casi que duplican las de sus homólogos varones. Y para las que no estamos ahora mismo haciendo un abordaje directo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la soledad no deseada triplica la posibilidad de mortalidad en la mujer frente a duplicarla en el hombre. O sea que realmente es un aspecto que siempre los que hemos trabajado en prevención hemos estado muy concienciados porque lo tocábamos, ¿no? Lo teníamos delante, pero por primera vez la evidencia lo ha puesto en unas guías. Y es verdad que hablan que si tenemos que tener el equipo psicológico, desde luego sí que ojalá tuviéramos todos psicólogos y psiquiatras en las unidades de rehabilitación cardíaca, pero como eso no es la realidad, y la realidad es que tenemos esos 5 o 10 minutos de esa mujer delante de nosotros en la consulta, cada uno de nosotros debería abordar ese aspecto lo mejor que pueda. Y si detecta que es algo que requiere ya un abordaje especializado, realizarlo, al igual que se hace para los lípidos, para la hipertensión arterial, porque yo siempre decía que no hay peor factor de riesgo que un mal perfil psicosocial, ¿no? Y las guías vienen a reforzar eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, un aspecto muy importante a incluir en todo el tema de salud mental y psicosocial es el sueño, ¿no? La calidad del sueño y la cantidad del sueño, ¿no? Nosotros demostramos en un JAK que cuanto menos se duerma y cuanto más fragmentado sea nuestro sueño, existe una mayor asociación con aterosclerosis subclínica, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Y es un aspecto que a veces las mujeres nos sentimos con esa capacidad de tener que solucionar muchas funciones a la vez, de no hacer deporte, no cuidar esa parte de salud mental que impide que podamos pues, conciliar un sueño reparador, y eso afecta también en nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, es algo que nos deberíamos dejar ayudar por expertos, que no ocurre, pero habría que trabajar. Yo creo firmemente en los psicólogos de salud, que los cardiólogos nos tenemos que ayudar con ese otro tipo de profesionales sanitarios que den mucha más cobertura de la que nosotros podemos a veces dar, por distintos problemas o limitaciones, psicólogo de salud, nutricionista, entrenador personal. O sea, fundamental en la prevención cardiovascular englobar esa salud integral de la mujer, y eso no solamente es los aspectos orgánicos del corazón o de las arterias, ¿no? Sino que influye toda la parte funcional, y emocional, psicológica y hormonal de la mujer. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en Cardio Podcast con Lucía Matute, Raquel Campuzano y Leticia Fernández. Vamos a centrarnos ahora, Lucía, en la prevención secundaria. Sí, Gemma, me gustaría revisar el manejo que realizamos en las mujeres que han sufrido un síndrome coronario agudo. Raquel, en el seguimiento tras un síndrome coronario agudo, ¿qué diferencias existen en el tratamiento farmacológico, tanto antiagregantes como en la prevención secundaria, y también en cuanto a la derivación de las mujeres a programas de rehabilitación cardíaca? Pues afortunadamente esto también está cambiando porque era subóptimo. Sabíamos por Eurospire 5 que hasta un 10% menos de mujeres reciben tratamiento médico óptimo frente a sus homólogos varones después de un síndrome coronario agudo. Y las malas estadísticas también nos decían que se derivaban a las mujeres hasta un 30% menos a los programas, ¿no? Lo que esto era un drama, porque sabemos que precisamente son las mujeres las que más se benefician de acudir a un programa de rehabilitación cardíaca. Esto afortunadamente está cambiando porque la derivación ya se hace activamente a los programas de rehabilitación, que es la mejor forma de que nadie se te escape. Y cuando un paciente sigue un programa de prevención secundaria, que ojalá no existieran, porque ahí ya hemos fracasado y ya hemos tenido un evento, pero cuando asisten a un programa de prevención secundaria, esas diferencias se diluyen, ¿no? Afortunadamente. Tenemos también ahora estudios en marcha, como Genami, que nos está dando grandes alegrías, y es que por primera vez en más de 500 personas, 20 centros en España, sabemos que no ha habido diferencias significativas en cuanto a la derivación a rehabilitación cardíaca, y esto es algo muy ilusionante para todos los que llevamos trabajando en esto, en esa brecha de género en rehabilitación cardíaca, ¿no? O sea que parece que entre todos sí que estamos consiguiendo, sobre todo con la derivación activa, con programas más flexibles y con programas híbridos, que muchas veces las mujeres podemos seguir mejor que programas absolutamente presenciales, para acudir a
a un programa de prevención secundaria y no volver a tener nunca un evento vascular, ¿no? Comentar o añadir que un aspecto importante en la prevención secundaria y en la prevención primaria, y sobre todo a la hora de mejorar la adherencia terapéutica de las mujeres, ¿no? y motivarles el cambio, es introducir la imagen no invasiva cardiovascular en las mujeres. Por ejemplo, pues en el estudio Wake Up que estamos desarrollando, estamos utilizando la propia visualización del estado de sus arterias y de su corazón en las mujeres para cambiar estilo de vida y motivar que ellas mismas pueden empoderarse y pueden, según sigan las directrices que les implementamos los cardiólogos o no, cambiar el pronóstico de la enfermedad y evitar una recidiva o un segundo evento cardiovascular, ¿no? Entonces, bueno, animar poquito a poco a introducir otras estrategias que estamos pues desarrollando en los hospitales, ¿no? Para motivar el cambio, permitir a la mujer que monitorice su estado exacto de enfermedad o de salud también, porque si les implicas, les ayudas también a concienciarse más y a su entorno, ¿no? No olvidemos que muchas veces las mujeres tenemos en nuestro entorno pues muchas cosas que podemos cambiar también. Padres, hijos. Si concienciamos a una mujer, que también es algo que estamos incluyendo en el Wake Up, probablemente consigamos un impacto de 10 personas en torno a esa mujer para cambiar. Sí, de hecho es que también estaba el falso mito de que las mujeres nos adheríamos peor a las medicaciones, nos adheríamos peor a los programas de prevención secundaria, y eso no se ha demostrado, ¿no? Si tú explicas bien a una mujer por qué tiene que acudir a un programa de rehabilitación y sobre todo negocias cuándo y cuántos días va a tener que acudir, no falla nadie, no falla nadie. Otra cosa es que le digas a las 9 de la mañana, que justo es cuando tienes que dejar a los nietos en el colegio y no voy a poder acudir. Lógicamente ahí no va a acudir. Pero si tú haces un programa flexible donde la persona vea que importa que acuda a ese programa, no falla nadie, ¿no? Totalmente, hay que individualizar, ¿no? Tantos estos protocolos que pensamos que a todo el mundo le vienen bien, pues no, hay que analizar a la mujer que tenemos delante y adaptarnos a su estilo de vida, al rol que tengan dentro de su entorno, a sus horarios, para que funcione, porque si no es imposible. Claro. Y por último, ya me habéis dado unas pinceladas, pero bueno, no quería concluir el episodio de hoy sin reflexionar con vosotras sobre investigación y enfermedad cardiovascular en la mujer. Clásicamente ya sabemos que la mujer está infrarrepresentada en los ensayos clínicos. Por suerte esto está cambiando, pero aún así hay menos de un 30% de representación de mujeres en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ya nos habéis comentado sobre el Wake Up y el Genami Prevention, pero eso, como investigadoras de estos dos estudios nacionales, que ya nos habéis dado unas pinceladas que se centran en la enfermedad cardiovascular en la mujer en diferentes escenarios clínicos, si nos podéis adelantar algo más de en qué situación están cada uno de estos estudios. Bueno, la investigación en la mujer también está cambiando afortunadamente, ¿no? De hecho, la inclusión de mujeres en los estudios de obesidad está llegando al 80%, ¿no? Y las compañías farmacéuticas no son bobas. O sea que si estamos incluyendo a muchas mujeres es porque sabemos que el impacto del beneficio cardiovascular en la mujer posiblemente supera al de los varones. Y otra solución puede ser los ensayos competitivos, ¿no? No se trata de, bueno, pues incluyo solo hombres en los ensayos clínicos, no. Si tienes que incluir a la mitad de mujeres una vez que hayas incluido a los hombres, para de incluir a los hombres, y hasta que no incluyes el mismo número de mujeres, ese estudio no debería ser válido, ¿no? Porque si estamos hablando de que el impacto cardiovascular es todavía mayor en la mujer, ¿cómo puede ser que estemos adoptando las reglas de ensayos clínicos donde se han incluido un 20-25% de mujeres, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, a la hora de diseñar los estudios de investigación, ¿no? Deberemos tener siempre en el foco qué criterios de inclusión vamos a utilizar, qué metodología, y hacer esa metodología flexible para que la mujer pueda participar en los ensayos, y qué conclusiones queremos obtener, ¿no? Ensayos también que ya están diseñados y que tienen sus resultados pues ya publicados, también aprender a interpretarlos en el contexto de la mujer o del hombre, porque hay que leer la letra pequeña
y ver realmente si esas conclusiones de dosis, de efectos adversos, puede ser igualmente implementado en mujeres y en hombres, ¿no? Entonces, un aspecto que está cambiando, que es verdad que a la hora de destinar financiación a proyectos con objetivos principales en hombres y en mujeres, pues existe mayor equidad, se contempla más la perspectiva de género a la hora de evaluar proyectos o ensayos, ¿no? Las sociedades científicas cada vez estamos pues alineándonos más para ser lo más equitativos posibles, incluso las compañías farmacéuticas. O sea, esto es trabajo de todos, no solamente es trabajo de los cardiólogos. Y para concluir, un titular o una breve frase sobre en qué estado están tanto los estudios en los que participáis, el Wake Up como el Genami. Bueno, pues el Genami, como os decía antes, tenemos ya casi una N de 500, de 500 personas, tanto hombres como mujeres, y es un estudio muy ambicioso para ver las diferencias en el síndrome coronario agudo, en el tratamiento, pero no solo en el tratamiento, sino en la prevención secundaria y en aspectos psicosociales de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Estamos viendo que hay mucho más rol de cuidadoras en mujeres, son mujeres un poquito más añosas, son mujeres con muchas más comorbilidades y, como se avanzaba, afortunadamente por primera vez en un estudio español se ve que la derivación a rehabilitación cardíaca es de más del 60%, que ojalá fuera el 100%, pero el 60% está fenomenal y sobre todo que no hay diferencias entre hombres y mujeres. En Wake Up ya llevamos 600 mujeres incluidas, la mitad de ellas con seguimiento, y la verdad que agradecer a todos los investigadores que están implicados, todos los centros a nivel nacional, porque realmente estamos intentando conseguir los objetivos principales, que son cambiar el estilo de vida de mujeres sanas que tengan al menos un factor de riesgo a través de enseñarles sus arterias con ecografía vascular. La hipótesis es que si ellas visualizan que ya tienen placa de colesterol en sus arterias, probablemente consigamos cambios más efectivos en su alimentación, en su estilo de vida en cuanto a movimiento, a deporte, a tabaquismo, que si simplemente utilizamos métodos tradicionales que estamos viendo que no conseguimos reducir esa alta mortalidad de enfermedad cardiovascular en la mujer. Bueno, pues con estos últimos comentarios llegamos al final de este interesante episodio en el que nos hemos puesto al día sobre prevención cardiovascular en la mujer. Muchísimas gracias, Raquel y Leticia, por habernos acompañado. A vosotras. Vosotras hacéis una gran labor para divulgar y concienciar a todo el mundo, mujeres y profesionales. Y Lucía, de todos los temas que habéis tratado en el episodio de hoy, ¿qué destacarías? Pues en primer lugar, la importancia de concienciar sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, que es fundamental para impactar en su pronóstico. La prevención cardiovascular en la mujer debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando las particularidades de las diferentes etapas de la vida en la mujer, los factores de riesgo específicos del sexo. Además, sabemos que existen diferencias en la prevención secundaria en la mujer. Sin embargo, pues bueno, ya vamos teniendo mejores noticias en cuanto a que está mejorando, pues, por ejemplo, la derivación, como hemos visto, a unidades y a programas de rehabilitación cardíaca. Y para mejorar el pronóstico y reducir la inequidad es esencial avanzar hacia modelos predictivos más precisos, implementar la imagen vascular, impulsar una medicina personalizada con enfoque de sexo, aumentar la representación femenina en los estudios de investigación cardiovascular. Y ya por último, para finalizar, quería agradecer a nuestras invitadas su participación en este Cardiopodcast. Pues muchas gracias también a ti, Lucía, por esos apuntes finales y por la moderación de este episodio. Podéis escuchar este y el resto en la playlist Cardiopodcast que encontraréis en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recordad que en la web secardiología.es os dejamos además la bibliografía recomendada. Volvemos en 2 semanas. Cardiopodcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.